La respuesta no es improvisar ni recortar talento. Es optimizar procesos, reducir fricciones operativas y utilizar la tecnología como aliada para trabajar mejor, no más duro. En Russell Bedford te ayudamos a automatizar procesos claves, disminuir riesgos operativos y aumentar la productividad de tu equipo. Realizamos un diagnóstico y construimos contigo un plan de automatización alineado a los desafíos del 2026. Prepárate hoy para el futuro del trabajo. Contáctanos, optimiza tus procesos y recursos con tecnología. ¿Sabías que muchas empresas no alcanzan su máximo potencial porque no gestionan de manera eficiente sus finanzas? En Russell Bedford acompañamos a tu empresa con soluciones de banca de inversión y consultoría financiera. Desde fusiones y adquisiciones, gestión de deuda y CFO tercerizado, hasta valoraciones y peritajes contables. Todo diseñado para ayudarte a maximizar el valor de tu negocio y tomar decisiones estratégicas con información confiable. Con nuestros servicios de consultoría financiera, obtienes consultoría financiera y estratégica, gestión de recursos financieros, fusiones y adquisiciones, servicios a las transacciones. ¿Cuáles son los beneficios? Estructuras sólidas para el presente y el futuro, mitigación de riesgos, relaciones transparentes con el sector financiero y mayor probabilidad de crecer de forma rentable. En Russell Bedford transformamos tus finanzas en una ventaja competitiva. ¿Tu empresa está lista para dar ese paso? 2026 no es un año cualquiera para los empresarios en Colombia. El aumento del salario mínimo no llega solo. Activa un efecto cascada que presiona nóminas, prestaciones y presupuestos. El reto no es resistir, es adaptarse con inteligencia. La respuesta no es improvisar ni recortar talento. Es optimizar procesos, reducir fricciones operativas y utilizar la tecnología como aliada para trabajar mejor, no más duro. En Russell Bedford te ayudamos a automatizar procesos claves, disminuir riesgos operativos y aumentar la productividad de tu equipo. Realizamos un diagnóstico y construimos contigo un plan de automatización alineado a los desafíos del 2026. Prepárate hoy para el futuro del trabajo. Contáctanos, optimiza tus procesos y recursos con tecnología. ¿Sabías que muchas empresas no alcanzan su máximo potencial porque no gestionan de manera eficiente sus finanzas? En Russell Bedford acompañamos a tu empresa con soluciones de banca de inversión y consultoría financiera. Desde fusiones y adquisiciones, gestión de deuda y CFO tercerizado, hasta valoraciones y peritajes contables. Todo diseñado para ayudarte a maximizar el valor de tu negocio y tomar decisiones estratégicas con información confiable. Con nuestros servicios de consultoría financiera, obtienes consultoría financiera y estratégica, gestión de recursos financieros, fusiones y adquisiciones, servicios a las transacciones. ¿Cuáles son los beneficios? Estructuras sólidas para el presente y el futuro, mitigación de riesgos, relaciones transparentes con el sector financiero y mayor probabilidad de crecer de forma rentable. En Russell Bedford transformamos tus finanzas en una ventaja competitiva. ¿Tu empresa está lista para dar ese paso? Bueno, muy buenos días para todos, bienvenidos. Yo soy Catalina, coordinadora de mercado de la Cámara Colombo-China. Es un gusto contar hoy con la participación de todos ustedes en este espacio desarrollado junto a nuestro afiliado Russell Bedford Colombia y la Cámara Colombo-China. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema y es la aplicación de la contabilidad de coberturas bajo NIF 9, que continúa representando uno de los grandes desafíos para las áreas financieras, para nuestras áreas contables, pues ya que una implementación incorrecta puede generar impactos significativos y negativos en nuestros estados financieros y también en la toma de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, por eso hemos preparado este webinar como un espacio práctico, dinámico, donde vamos a revisar esos principales retos, los requisitos, las recomendaciones para aplicar este estándar de manera adecuada dentro de nuestras empresas. Queremos también hoy destacar a nuestro afiliado Russell Bedford Colombia, firma de consultoría y contadores con amplia experiencia en servicios de consultoría tributaria, legal, outsourcing contable, de nómina,
auditoría y aseguramiento, finanzas corporativas y banca de inversión. Y ellos se caracterizan por ofrecer un servicio muy personalizado, respaldado por un equipo interdisciplinario con un sólido soporte tecnológico adaptándose a las necesidades de cada cliente. Y hoy nos acompañan tres expertos de Russell Bedford con una amplia trayectoria en consultoría financiera, gestión de riesgos e implementación de NIF, que es el tema que vamos a hablar hoy. Tenemos, nos acompaña Maureen Daza, gerente de consultoría financiera asociada de Russell Bedford, profesional en finanzas y relaciones internacionales con maestría en dirección financiera y más de 20 años de experiencia. Ella ha trabajado en consultoría financiera, auditoría y control interno para importantes grupos de los sectores financieros, real y oil and gas, con especial enfoque en administración de riesgos, auditoría de tesorerías, valoración de portafolios y procesos de adopción de las NIF para instrumentos financieros y contabilidad de cobertura. También nos acompaña hoy Diego Macías, gerente de consultoría financiera asociado de Russell Bedford, ingeniero industrial y magíster en economía de la Universidad de los Andes, con 18 años de experiencia en consultoría y auditoría en gestión de riesgos financieros, estrategias de cobertura, valoración de instrumentos financieros y consultoría en implementación de las NIF, especialmente en temas relacionados con instrumentos financieros, contabilidad de coberturas y combinación de negocios. Y por último nos acompaña Julián Andrés Galvis, líder financiero de Russell Bedford, administrador de empresas y especialista en finanzas, con maestría en ciencias de datos y banca en España. Julián tiene más de 20 años de experiencia en el sector público y privado y su trayectoria se ha enfocado en consultoría financiera, modelación y valoración financiera, forecasting, finanzas corporativas, riesgo financiero y tesorería, también con especialización en aplicaciones de NIF 9 y diseños de modelos financieros. Actualmente lidera el área financiera del Russell Bedford en Cali y también ha sido docente en programas de pregrado, especialización MBA en reconocidas universidades del país. Entonces, como se dan cuenta, hoy tenemos un equipo bastante robusto, con muchísimo conocimiento, así que agradecemos a cada uno de ellos, a cada uno de nuestros speakers de hoy, por compartir su experiencia, su conocimiento con todos nosotros en esta jornada. Esperamos que esta sesión sea de gran valor, que puedan llevarse herramientas útiles para aplicar en sus organizaciones. Las preguntas y respuestas las vamos a estar manejando al final, así que usted puede dejar las preguntas en el chat o aquí en la parte inferior de Zoom, en la parte de preguntas y respuestas. Puede dejar ahí sus comentarios, sus dudas, lo que usted quiera expresar, que queremos leerle, queremos escucharle. Entonces, por favor, cualquier cosa que usted quiera dejar ahí, háganoslo saber. Y bueno, sin más preámbulo, damos inicio a nuestro webinar Contabilidad de Coberturas bajo NIF 9. Y le doy la palabra a Diego, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, excelente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es contabilidad de coberturas, qué nos permite y hablaremos al final un poco de casos de aplicación que han sido exitosos por parte de la firma. Entonces, lo primero, para aplicar contabilidad de coberturas, pues hay que hablar de derivados. No sé si todos están familiarizados y conocen las particularidades de los derivados, pero bueno, hagamos una breve mención. Los derivados en esencia, pues son contratos que tienen el propósito de mitigar el riesgo. Es decir, si yo hoy conozco el futuro, pues facilísimo, pero no. Un derivado lo que nos permite es precisamente resolver esa incertidumbre. Yo puedo, por ejemplo, con un banco, pactar una transacción, la cual se realizará en el futuro bajo las condiciones, bueno, definidas actualmente. Entonces, por ejemplo, muy común, tasa de cambio. Supongamos, voy a hacer una compraventa de divisas, no sé a cuánto va a estar la tasa de cambio en diciembre, puede que se mueva en mi contra el mercado y me genere mayor costo o menor ingreso. Bueno, con el derivado puedo pactar de una vez a qué tasa de cambio, en ese caso, se hará esta transacción futura. Y de esa manera me quito la incertidumbre de encima. Bueno, son productos muy útiles. Ahora bien, ¿qué ocurre? Listo, yo puedo contratar mis coberturas común y corriente,
pero ahora el problema se vuelve la contabilidad. Y no sé si les pasa a ustedes, pero en muchas compañías, por un lado, la tesorería conoce los derivados, comprende los riesgos que hay en el flujo de caja, perfecto, pero muchas veces el tema contable poco lo maneja. Y en las áreas contables, pues lo contrario, conocen muy bien las NIF, pero muchas veces no hay claridad sobre el funcionamiento de los derivados. Entonces es como si habláramos en diferente idioma. No nos logramos comunicar dentro de la compañía y eso dificulta fuertemente lograr que la contabilidad, el tratamiento contable que se aplique, refleje la esencia económica de la gestión del riesgo. Entonces hacemos una cosa, pero presentamos otra, por decirlo así. Bueno, la contabilidad de cobertura está precisamente enfocado en eso. Ahora bien, antes de entrar como tal a la parte contable y ya cerrar lo que mencionaba sobre derivados, pues hay gran diversidad de derivados. Los más comunes, pues son forwards, en donde simplemente, bueno, pacté una transacción y se hace a ese precio. Para bien o para mal, a ese precio. Es de obligatorio cumplimiento. Para bien o para mal, me quito de encima la incertidumbre porque ya sé a qué precio o a qué tasa de cambio se realizará la transacción en el futuro. Bueno, muy utilizados. Las opciones, segundo grupo, como su nombre lo dice, pues es una transacción opcional, no es obligatoria. Si llego a la fecha futura y veo que, venga, me favorece realizar la transacción a los precios acordados previamente, bueno, perfecto, se realiza. De lo contrario, pues no estoy obligado, simplemente le digo a la contraparte, no me interesa y simplemente no se realiza la transacción. Podría ser mi transacción al precio spot en el mercado. Bueno, es una alternativa en donde no me obligo a nada. En el futuro miraré a ver si lo hago o no lo hago. Y el último tipo, los swaps. Pues son instrumentos derivados especialmente diseñados para cubrir, por un lado, pensando en el sector real, cuando tengo una deuda que me puede generar riesgo tasa de cambio, ¿sí? Por ejemplo, una deuda contraída en el exterior, o cuando está indexado a una tasa de interés variable, por ejemplo, la IBR, en donde, dependiendo lo que haga la tasa de interés me puede salir más caro o más barato los intereses. Bueno, esa incertidumbre se puede gestionar a través de swaps, que son, bueno, un producto derivado enfocado precisamente a ese tipo de situaciones. Ahora, en el sector financiero también aplica, obviamente, las entidades financieras también se cubren contra estos riesgos pues incluso hay mayor capacidad de poderlo utilizar, dado que las inversiones en renta fija también nos pueden exponer a este tipo de riesgos. Listo. Entonces, la compañía diseñará sus coberturas empleando derivados o incluso coberturas naturales, el mismo efecto de cobertura pero sin derivados. Y una vez se han pactado las coberturas, entonces se le tira la pelota al área contable. Y es ahí donde se pone compleja la cosa. Bueno, hablemos de ese tema que es el que nos tiene aquí reunidos. Entonces, lo primero, usualmente la gente habla de el tratamiento, en singular, el tratamiento de contabilidad de cobertura, si no es él, son los tratamientos. Son tres tipos de tratamientos dependiendo de qué es lo que estoy cubriendo. O dicho de otra manera, cuál es el problema que quiero resolver? Entonces, bueno, tenemos tres familias. Primero que todo, coberturas de flujo de efectivo. Bueno, como su nombre lo dice, eso se presenta cuando la incertidumbre es en el flujo de caja. Bueno, ejemplos clásicos, el que decía ahorita, tengo una deuda a tasa variable y no sé cuánto va a ser el flujo de caja que tendré que pagar por concepto de intereses. Tal vez más, tal vez menos, pues dependiendo de lo que haga la tasa de interés. Listo, la incertidumbre es el flujo de caja futuro. Bueno, ok. Ahora, no es el único problema. También existen coberturas de valor razonable. Y claro, cuando hablamos de valor razonable, hablamos de balance.
Solamente lo que se reconoce en balance es susceptible de medirse de valor razonable. Entonces, bueno, uno puede tener, por ejemplo, un inventario que se decidió que se va a medir a valor razonable. Bueno, eso va a cambiar permanentemente en balance su valoración y por lo tanto me genera exposición. Si se llega a desplomar el mercado, claro, me golpea el balance y evidentemente resultados, ¿no? Bueno, hay diferentes situaciones donde se puede presentar ese tipo de exposición, pero bueno, por dar un ejemplo. Y el tercer tipo, que es muy particular, cuando las compañías tienen filiales o subsidiarias, ese tipo bueno, de situaciones, pues es muy común que esa filial o subsidiaria esté en el exterior y la moneda funcional sea diferente a la de la, bueno, casa matriz, por decirlo así. Entonces, bueno, yo estoy constituido en Colombia, evidentemente mi moneda funcional, peso colombiano, pero de pronto mi subsidiaria queda en Chile y la moneda funcional de los estados financieros de la subsidiaria, pues el peso chileno. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Cada vez que consolido estados financieros, pues evidentemente lo haré con la tasa de cambio vigente en ese momento. Y así las cifras, supongamos por un segundo que las cifras de la compañía del exterior se queden congelados en el tiempo, supongamos, en pesos chilenos las cifras son las mismas, pero cada vez que reexpreso a peso colombiano, pues se ven diferentes porque en cada ocasión utilizo una tasa de cambio diferente, la que esté vigente en el momento. Entonces eso genera una exposición a la tasa de cambio. Bueno, eso también se puede cubrir. Entonces, dependiendo del problema, aquí todavía no estamos hablando del tratamiento contable. Primero que todo, ¿cuál es el problema? La incertidumbre en qué aspecto está. Listo, entonces, una vez identificado ¿cuál es el problema que quiero resolver? Ah, bueno, el tratamiento contable será diferente para cada uno de los casos. Por eso decía que no es el tratamiento en singular, sino los tratamientos de contabilidad de cobertura. Cada tipo de los que están en pantalla, pues tiene su particularidad y precisamente eso es lo que queremos compartirles el día de hoy. Bueno, voy a comenzar con el tratamiento de flujo de efectivo o flujo de caja. Entonces, como mencioné, bueno, pueden haber diferentes situaciones que pueden generarnos exposición de flujo de caja. Bueno, acá tengo en pantalla las más comunes. Una deuda a tasa variable, lo que mencionaba, por ejemplo, a IBR, en donde definitivamente no tengo certeza de cuántos intereses terminaré pagando. Si la IBR sube, sube y sube en el futuro, pues evidentemente pagaré más y eso obviamente tiene impacto financiero. Pero no es la única situación. También podemos tener transacciones altamente probables. Es decir, no estoy seguro que la transacción se vaya a realizar. Creería que sí. En la planeación financiera tenemos, mire, para esta fecha futura esperamos realizar una compra o una venta. Pero en este momento no se ha firmado nada, simplemente es una transacción que con alta probabilidad va a ocurrir. Bueno, supongamos no sé, un floricultor, por decir un ejemplo cualquiera. El floricultor en esta época del año podría estar negociando una venta de flores para, bueno, supongamos San Valentín del próximo año. Ahora estamos un poco lejos, pero supongamos. Pues en ese caso, el floricultor podría ir contratando el derivado a pesar de que todavía no ha terminado de pactar la transacción de venta, ¿cierto? Entonces, simplemente, de acuerdo con mi cronograma, claro, para San Valentín evidentemente venderé flores, perfecto. Puedo ir contratando el derivado, pero ¿ya firmaste contrato con los clientes? No, todavía no. Hasta ahora voy a empezar a negociar. Todavía no sé cuántas flores voy a vender. Bueno, pues si no sé cuántas flores voy a vender, no sé cuántos dólares me van a consignar. Ah, pues ni siquiera sé cuánto me va a pagar el cliente. Y en ese caso, evidentemente, pues el flujo de caja que recibiré, pues yo puedo tener mi estimado, pero con certeza no lo conozco. Entonces, bueno, esa situación
perfectamente se puede abordar de esa manera si se desea, ¿vale? Bueno, uno podría contratar primero el derivado y posteriormente concretar la transacción que genera la exposición. Bueno, la norma contempla ese tipo de situaciones. Y el tercer caso, bueno, los compromisos en firme, cuando hablamos de tasa de cambio, se pueden llevar bajo este tratamiento. ¿Y cuál es la particularidad del tratamiento que no le he mencionado? Bueno, la gran ventaja es que muchas veces las compañías se quejan de que, uy, no, mire cómo está diferencia en cambio. No, este resultado está horrible porque la tasa de cambio subió o bajó o lo que sea que haya hecho y genera un montonón de ruido en resultados. Bueno, si aplicamos el tratamiento de flujo de efectivo, toda la volatilidad, sea de la cuenta por cobrar, cuenta por pagar, o bueno, de la fuente de incertidumbre, podría ser también la deuda que mencionaba ahorita, toda esa cantidad de ingresos o gastos que caerían en diferencia en cambio, pues resulta que no van a caer a diferencia en cambio, sino al patrimonio en el ORI. Temporalmente, la fluctuación, sea del derivado o sea de la partida cubierta, va a ir contra el ORI. Y esa es una gran ventaja. De hecho, es el tratamiento que por lo general más le llama la atención a las compañías, porque al final de cuentas, en junta directiva o los propios accionistas, cuando quieren evaluar los estados financieros, ver un montonón de ruido, que son ingresos o gastos no realizados, dinero que realmente todavía no hemos perdido ni hemos ganado, simplemente temporalmente aparece una volatilidad que puede ser gigante. Bueno, pues todo ese ruido que en lugar de aportar a la toma de decisión, enreda a los tomadores de decisiones, lo podemos guardar temporalmente en el ORI, dentro del patrimonio, y de esa manera mantener el estado de resultados lo más limpio posible, sin la volatilidad, sea de la cuenta por cobrar, por pagar o de esa deuda que estamos mencionando. Bueno, tiene esa gran ventaja, mantener limpio el estado de resultados. Ahora, segundo tipo de tratamiento contable. Listo. Entonces, cuando estoy pensando más bien es, bueno, balance. Balance, tengo, por ejemplo, lo que hablaba ahorita, puede ser un inventario ya reconocido o, bueno, también puede ser un compromiso en firme, pero no pensando tanto en divisas, sino pensando en que ese compromiso en firme me puede generar incertidumbre cuando estamos hablando de commodities, de materias primas, ¿cierto? Entonces, bueno, pues en pantalla puse algunos ejemplos de materias primas. Claro, las materias primas por lo general se transan al precio de mercado. Individualmente no puedo imponer a qué precio vendería o compraría. Entonces, en ese caso, puede que el mercado se mueva en mi contra y me genere pérdidas. Entonces, bueno, ya depende del sector. En cada sector habrá su particularidad. Si pensamos en el sector financiero, pues es muy común que las compañías financieras inviertan en bonos de deuda, los famosos TES, emisiones de deuda de la República de Colombia, en donde los flujos futuros son perfectamente conocidos. Claro, son tasa fija. Simplemente, mire, ¿cuánto me van a pagar de intereses o de cupón? Pues el nominal multiplicado por la tasa de interés fija. El flujo de caja futuro está perfectamente cierto. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el valor presente de esos flujos de caja futuros, el precio de mercado hoy. Lo compro a 100, bueno, pues al precio de mercado, y quién quita que mañana o la próxima semana el precio de mercado se desplome, generándome pérdidas temporalmente, pérdidas que igual impactan el estado de resultados. Entonces, sector financiero es muy común ese tipo de situaciones, porque incluso es un tema de que la normatividad exige ese tipo de inversiones. Ahora, sector real, pues dije un par de ejemplos. El inventario es el ejemplo más común,
Pero bueno, también pueden haber otras situaciones más puntuales que hemos observado, por ejemplo, arrendamientos en moneda extranjera. No es lo más común, pero se puede presentar. Tenemos un arrendamiento, tanto el pasivo por arrendamiento como el derecho de uso, los tenemos reconocidos en balance. Pero el problema es que los flujos de caja, los cánones de arrendamiento, están en moneda extranjera. Y evidentemente son un activo o un pasivo en moneda extranjera que nos toca ir actualizando por tasa de cambio. Y todo ese ruido en balance, pues nos genera un impacto también en resultados. Entonces, ese tratamiento es diferente, el tratamiento que le aplica a estas situaciones es diferente. En este caso, a diferencia del anterior, todo el ruido, tanto de la partida cubierta que estoy mencionando como del derivado que empleemos, nos toca llevarlo a resultados, ni modo. En este caso, no podemos llevarlo al ORI. Bueno, pues cada tratamiento tiene sus pros y sus contras. No es tan atractivo como el tratamiento pasado, pero bueno, es una alternativa que si se decide aplicar, hay que ser consciente que el ruido, la volatilidad, tanto del derivado como de la partida cubierta, no la vamos a poder guardar temporalmente en el ORI. Toca llevarla directamente a resultados en cada periodo y eso, evidentemente, bueno, pues en parte habrá cierto efecto de compensación de pérdidas con ganancias si se está haciendo bien la cobertura, pero bueno, tocará mostrarlo en resultados. Bueno, le doy la palabra a Mauren. Adelante, Mauren. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Bueno, continuando con el tema de contabilidad de cobertura, el tercer tratamiento que se rige bajo el capítulo 6 de la NIF 9 tiene que ver con inversión neta en el negocio en el exterior. Y este ahorita está llamando mucho la atención porque pues como están los temas económicos, muchas compañías han decidido empezar a diversificar sus inversiones, no solamente en temas de productos, sino también en países. Entonces, aquí digamos que tenemos la oportunidad de hacer cobertura cuando tenemos volatilidades importantes en tasas de cambio, no solo cuando tengo una filial y yo consolido, por ejemplo, si estuviese en Colombia, yo consolido, pero puedo tener una filial en Perú que tiene soles, en Chile, en México con sus pesos mexicanos, e inclusive en Estados Unidos con los dólares. Entonces, recordemos que pues al consolidar, lo primero que impactamos es el patrimonio, ¿verdad? La idea es que los mismos pesos que salieron se mantengan en el tiempo o mejoren, pues no solamente por la rentabilidad, sino que también reconozcan esa variación de las diferencias en cambio. Entonces, lo ideal para poder mantener es cuando hago mi consolidado de las inversiones que tengo en el exterior, es contratar instrumentos financieros derivados. Y aquí también tenemos otra oportunidad y es cuando, por ejemplo, yo tengo un crédito, yo, Casa Matriz, tengo un crédito, pero ese crédito está avalado por los flujos de efectivo de mis filiales. Entonces, aquí el reto realmente es compensar esa canasta de monedas que voy a tener de acuerdo al 100% de los bonos que he emitido o un crédito sindicado o un crédito normal en dólares. Entonces, la idea es hacer la compensación de tal manera que hasta el monto donde yo tengo inversión en cada una de esas filiales, yo pueda contratar un swap que me compense un swap general que yo voy a tener de cara a mi obligación financiera. Entonces, bajémoslo un poquito como a la dinámica. Supongamos que desde Colombia tenemos una compañía que es Casa Matriz y ella tiene una deuda en dólares. Entonces, en este momento, y sumémosle dos riesgos, tiene tasa de cambio, porque va a ser en dólares, y a su vez ese crédito está atado a la tasa SOFR. Entonces, tiene también un riesgo de tasa de interés. ¿Qué le va a compensar o de dónde va a sacar el dinero la compañía en Colombia para poder cancelar ese crédito en dólares? Pues no solamente su operación en Colombia, sino supongamos que tiene en Perú, que tiene en Chile y que tiene en México sus filiales. Y que cada uno de los lujos que ellos esperan recibir de las operaciones en cada compañía, pues son las que me van a permitir soportar los pagos del flujo. Entonces, inicialmente la casa matriz lo que va a hacer es contratar un swap que le permita mitigar el riesgo, ¿cierto? De su tasa local, que en este caso mi tasa funcional sería el peso colombiano, versus el crédito que tengo que sería en dólares.
Ese es como el primer ejercicio y lo viéramos, si lo viéramos de una manera individual, sería una cobertura de flujo de efectivo. Pero recordemos que el soporte del pago de esa deuda la van a hacer mis hijitas, las filiales. Entonces, a su vez, voy a tener que contratar para ese swap macro unos swap pequeñitos, diversificados, que como les comentaba, el reto es poder entender o poder diseñar más bien una estrategia que me permita saber qué porcentaje de cada moneda voy a tener que colocar, si es un 33% a cada uno, un 20, un 10, un 50. Todo va a depender, uno, de la cantidad de inversión que yo tenga, dos, la volatilidad de las monedas en cada uno con respecto al dólar, y tres, pues también de la estabilidad que se tenga en la operación, ¿verdad? Porque pues no puedo recargar quizás en una operación que hasta ahora estoy empezando, flujos que quizás no voy a recibir en edad temprana como los que requiero para el pago del crédito. Entonces, cuando yo tengo este tipo de ejercicios, pues donde me consolida, recordemos que las partidas cubiertas y la contabilidad de cobertura debería aplicarse al impacto que tiene cada partida cubierta en donde me lo está generando. Si no me está generando nada en el momento, debería ser flujo de efectivo porque pues todavía no ha tocado PG. Si me está tocando, si es una cobertura de valor razonable, es porque me está tocando el PG, como por ejemplo una cuenta por cobrar o pagar en dólares que tengo que hacer su actualización en tasa de cambio. En el caso del exterior, de las inversiones en el exterior, pues las inversiones se consolidan directamente en el patrimonio, es decir, que esta partida, como me afecta a patrimonio, los flujos que me compensan estas coberturas que les comentaba, no solamente para cubrir el valor invertido, sino los flujos de caja que esas inversiones me pueden generar para soportar alguna obligación que yo tenga, también van a tener un impacto en el ORE. Entonces, aquí digamos, esta es de los tres tratamientos que tenemos, quizás el que menos se había usado hasta el momento. Lo usaban quizás las grandes holding y conglomerados, pero en la medida que nuestras compañías un poco más pequeñas han podido empezar a diversificar, están entendiendo la necesidad de poder mantener de alguna manera segura la volatilidad de las tasas, no solamente pues para los presupuestos individuales, sino también para poder gestionar un presupuesto a nivel general del conglomerado como tal o del grupo de compañías. Siguiente, Diego, por favor. Pero entonces aquí hay algo importante, porque a veces que nos hemos encontrado, los clientes simplemente, pues yo registro eso en el ORI o registré eso en el PIG, pero ni siquiera estamos haciendo una evaluación sincera de qué es lo que realmente necesita mi compañía. Recordemos que yo puedo contratar un derivado y no necesariamente tengo que casarme con contabilidad de cobertura. El derivado lo puedo reconocer como un derivado de negociación y pues quizás ya todos en nuestras políticas nosotros tenemos instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en el PIG, pues simplemente contrato el derivado y sus variaciones van al PIG, punto. No tengo que hacer nada de lo que les voy a contar les voy a contar a continuación con respecto a contabilidad de cobertura. Pero si realmente lo que yo necesito, por ejemplo, es contraté un derivado como lo comentaba Diego, pero todavía no tengo la partida cubierta, no se ha materializado. Ejemplo, el floricultor que vende los ingresos que va a recibir, todavía no los ha recibido, pero ya contrató unos derivados que le permite decir, voy a recibir esos dólares y los voy a vender a 4.200. Voy a inventar tasas de hoy que pudo haber vendido una tasa de 4.200. Hasta el momento no ha entrado el dinero, pero ya contrató su derivado. Y como los derivados, recordemos que bajo norma internacional se deben registrar a su valor razonable en el balance, desde el momento de la contratación, pues los derivados se miden todos los días. Si nos paramos en una compañía del sector financiero, ellos todos los días hacen la actualización de su valor razonable. Nosotros en sector real, ¿necesitamos hacerlo todos los días? No, pero quizás sí necesitamos hacerlo de manera mensual. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos el seguimiento a nuestra situación financiera mensualmente. Entonces, la idea es actualizar ese valor razonable del derivado en nuestra contabilidad. Y aquí viene cómo. Si definitivamente yo no quiero casarme con contabilidad de cobertura, actualizo ese valor razonable contra el PIG. Si yo quisiera tener contabilidad de cobertura y lo que voy a hacer es, por ejemplo, una contratación de un swap que es usual para un tema de flujo de efectivo. Entonces, recordemos entonces, o los forwards u opciones sigamos con la idea del floricultor. No ha llegado todavía el ingreso de la caja, pero yo ya contraté el derivado. Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso estuviese teniendo
una pérdida, y recordemos que el derivado es un seguro. El derivado no es una apuesta, es un seguro que me va a permitir tener estables de alguna manera mis cifras contables y financieras. Entonces, si yo en este momento ya tengo el derivado, pero no tengo la partida cubierta que me ha tocado el PIG, perdón, el balance, lo que sí puedo hacer es ir actualizando el valor razonable de mi derivado con el ORI. Pero para poder hacer eso, primero tengo que tener una política de contabilidad de cobertura. Esto es súper importante porque la política es independiente a la política que tenemos de instrumentos financieros, que quizás ya todos los encontramos en nuestros estados financieros desde que hicimos la implementación allá hace bastantes años. Entonces, aquí lo primero es, primero identificamos la exposición a riesgos del mercado. ¿Qué riesgos tenemos? Si yo fuese una compañía floricultora, pues mi exposición es la volatilidad del dólar, que lo que esté pasando en este momento, pues que se está repreciando el peso. Si yo fuese una compañía que tenga un crédito en dólares y a tasa variable, pues mi riesgos son tanto la tasa variable si empieza a subir como la tasa en dólares si empieza a incrementar el valor del dólar. Entonces, primero tengo que identificar los riesgos de mercado. Y aquí también es muy importante porque hemos encontrado compañías en que tienen muchos riesgos asociados y no necesariamente tienen que separar, sino unifican, hacen ventanas de riesgo, de liquidez en donde dicen, bueno, realmente mi riesgo es flujo de caja. ¿Por qué? Porque tengo compra de inventario, tengo la monetización de mis ventas, tengo también un crédito en dólares. Entonces, miren que se suman varias partidas cubiertas que al final las compañías lo que pudiesen hacer es hacer sus ventanas de liquidez y decir, bueno, realmente de todas estas entradas y salidas que yo tengo, puedo cubrirlas con, ah, puedo cubrirlas, no necesariamente con un derivado, también los puedo cubrir con inversiones que yo tenga en esa misma moneda. Prefiero tener los dólares en una cuenta de compensación que me mitigue el riesgo. Listo, ahí está el ejercicio, pero tenemos que montar nuestra contabilidad de cobertura. O definitivamente sí necesito contratar derivados, entonces, ¿cómo los voy a manejar? Ya identifiqué mis riesgos. Y esto es algo que de pronto suena un poco más de seguimiento, pero sí necesitamos aterrizar eso en un documento formal. Decirle al mundo y decirle no solamente nuestra área financiera, sino para que empate también el área contable y el área de tesorería, cuáles son los riesgos que yo tengo y cómo los voy a mitigar. ¿Qué sería eso? Los voy a mitigar con derivados, los voy a mitigar de manera natural, con las mismas cuentas que yo tengo. Entonces, ahí es donde vamos a definir nuestra política. Bueno, ¿y qué tipo de tratamiento contable necesito yo? ¿Será que necesito valor razonable? ¿Será que necesito flujo de efectivo? ¿Será que necesito la inversión neta en el extranjero? Todas esas definiciones de todo ese análisis de riesgos y cómo los quiero mitigar, las voy a consolidar en una política, que es una política muy general, pero que en últimas tiene que ser alocada a mi necesidad. No es una copia de la norma, es alocada a lo que realmente se ha identificado desde el área financiera. Después de esto, ¿qué viene? Pues diseñamos una estrategia de cobertura. Entonces, aquí viene ya pues toda la gimnasia financiera que hacen nuestras áreas en donde dicen, bueno, necesito coberturas a largo plazo, a corto plazo, necesito cubrir un capital completo, necesito cubrir solamente un interés, necesito forwards, necesito opciones. Aquí es súper importante. Si ustedes no conocen un derivado, porque créanme que hay derivados, como comentaba Diego, hay muchos, los bancos son muy creativos, pero si ustedes no se sienten seguros con los conceptos, es mejor que no, o tercericen la contratación de los derivados para que un profesional que conozca todas las características les pueda indicar si les conviene o no la contratación de este derivado, o definitivamente cásense con los derivados que ustedes consideran que pueden manejar y que conocen cómo se manejan las fluctuaciones y de alguna manera somera, quizás no necesariamente tienen que saber cómo se valora, pero sí que variables impactan en la valoración, en el cambio del valor de estos derivados. Entonces, ya después de diseñar esta estrategia de cobertura, pues lo que yo hago es contratar los derivados o contratar esos instrumentos de cobertura. ¿Y qué tengo que hacer? Pues para todo esto necesito como hacer un match entre qué riesgos identifiqué, cuáles son las partidas que tengo que cubrir, ¿verdad? Cuentas por cobrar, créditos, cuentas por pagar, compras futuras, ventas futuras. Entonces, todas esas partidas cubiertas que son susceptibles de riesgo, ya decidí, los voy a mitigar con saldos en cuenta de compensación, con swaps, con forwards, con opciones, con futuros. Entonces, ya después de definir, ustedes ya hacen un match
la idea es que ese match sea en un archivo que sea leíble, me refiero que sea fácil de entender. Puede ser en Excel, puede ser en Word. Aquí digamos que nosotros les damos algunas herramientas, pero la idea es que cualquier persona pueda llegar a identificar cuáles son los riesgos, el ejercicio muy juicioso que ustedes están haciendo para mitigarlo y con qué lo están haciendo, se pueda identificar. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque al final lo que me va a permitir el registro contable es la efectividad de esa cobertura. Entonces miren que al final yo tengo que hacer un monitoreo de esa eficacia y la efectividad de esa cobertura. ¿Por qué? Porque lo que definitivamente no esté efectivo o sea eficaz dentro de esa cobertura, se tiene que ir directamente al PG, independientemente si es una cobertura de flujo efectivo, inversión en el extranjero o en la misma de valor razonable, porque ustedes, por ejemplo, pueden tener una estrategia de valor razonable en que mi cobertura quede arriba del EBITDA, porque yo necesito que esas diferencias en cambio realmente se manejen como parte de la operación. Pero si la parte es inefectiva, se va a ver abajo el EBITDA y pues ya ahí mis números de utilidad neta se van a ver diferentes. Entonces aquí es muy importante recordar que nosotros cuando teníamos MIC 39 teníamos una camisa de fuerza, llamémoslo así, porque teníamos que la contabilidad de cobertura, la efectividad, tenía que medirse bajo un rango de 80 y 125%. Entonces, ese 80 y 125% me decía, si la variación de la partida cubierta versus la variación del instrumento de cobertura se sale de ese rango, todo eso que está por fuera, usted lo debe llevar directamente como parte inefectiva al perfil. Pero se dieron cuenta, ya con NIF 9, que definitivamente decían, bueno, pero si yo contraté un derivado en el que sé que voy a tener tengo una deuda de 100 millones de dólares y que decidí bajo swap que la voy a pagar a 4.000 pesos y a una tasa fija, pues sé que mi deuda ya está a 4.000 pesos con tasa fija y desde el momento cero hasta el momento que pague el final, pues esas van a ser mis variables. Para mí es efectivo porque conseguí una buena tasa y es con lo que estoy trabajando mis números a nivel financiero. Entonces decíamos, y si hubo un momento en que hay un pico, no solamente hay valles, hay picos, en los que se me sale la efectividad, pues la norma dijo, no, definitivamente tenemos que irnos no solamente por el tema cuantitativo, sino por un tema cualitativo que es la relación económica altamente estrecha. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar definitivamente si el derivado que estoy contratando para mitigar el riesgo cubre uno a uno la partida cubierta que estoy generando. Por ejemplo, hay compañías del sector de aviación en los que ellos tienen un riesgo, por ejemplo, para el valor de la gasolina, pero resulta que no hay derivados que tengan que ver con la gasolina. Hay derivados que tienen que ver con el gas doméstico y con ese es que se hacen las coberturas para las aerolíneas. Entonces, miren que es curioso porque yo trato de buscar una cobertura, pero no muchas veces da a la par. Cuando sinceramente es sencillo cuando tengo dólares, cuando tengo tasas de interés quizás, pero cuando tengo otro tipo de riesgos que no existe un derivado per se o un elemento en el mercado que me permita cubrirlo a la par, tengo que buscar algo que se asemeje y a su vez tengo que buscar una estrategia para que esa efectividad de las variaciones de esa partida cubierta se acoplen con las variaciones de ese instrumento que encontré muy parecido a lo que yo necesito cubrir. Listo, Diego, sigamos, por favor. Entonces, miren que los requisitos de la contabilidad de cobertura, aquí, más porque realmente cuando nosotros somos financieros, entendemos los riesgos, los tratamos de mitigar, pero más que eso, para poder aplicarla es que la norma sí me exige una formalidad, y eso es un pecado que quizás nuestras compañías están cometiendo, porque no tenemos esa formalidad, no existe la política, no existen formatos de designación de cobertura que eran los que les comentaba que tenían que ver con ese match entre la partida cubierta, los riesgos y el instrumento de cobertura que estoy usando para mitigar esos riesgos. Entonces, si yo no tengo eso, definitivamente cuando llegue un revisor o cuando llegue un tercero a mirar, tú tienes unos saldos en el ORI porque tienes contabilidad, déjame ver tu política. No tengo. Déjame ver la efectividad. No tengo. ¿Qué estás cubriendo ahí? Pues varias cositas. Entonces, hemos encontrado ese tipo de temas que uno dice, bueno, no, muy juicioso el ejercicio en contratar los derivados, pero si no definimos qué es lo que estamos mitigando, realmente no aplicaría contabilidad de cobertura. Tendríamos que tratar esos derivados como derivados de negociación. Entonces, miren, lo importante es la identificación del riesgo. Ustedes lleven una bitácora, un archito de Excel,
como les quede más sencillo, donde ustedes puedan identificar los riesgos que tienen. Esto no solamente les sirve para contabilidad de cobertura. Recuerden que bajo NIF 7 en la revelación de riesgos yo tengo que también poner una nota en mis estados financieros donde diga qué riesgos financieros tengo. Recordemos que no solamente están los de mercado, sino liquidez y crédito, pero si nos enfocamos en mercado, pues tenemos riesgos de mercado de tasa de cambio, tasa de interés, los precios de los commodities, de las materias primas. Entonces yo tengo que contarle a mis lectores de los estados financieros qué riesgos tengo y cómo los estoy mitigando. Entonces miren que es importante tener un seguimiento a esos riesgos que yo tengo identificados. El segundo tema pues tiene que ver, como les comentaba, con la definición de la política de la cobertura, los derivados que voy a usar y traten de hacerlo lo más amplio posible, porque hoy tengo una necesidad, pero mañana puedo estar diseñando un producto que necesite otro tipo de cobertura. Entonces, dejarlo lo más amplio, pero lo más alocado a la realidad de mi negocio. Entonces, miren que ahí tengo que definir qué riesgos de mercado tengo yo. Ah, solo tasa de cambio, o solo tasa de interés, o solamente precios de los commodities. Ah, bueno, porque soy, no sé, los que son caficultores tienen un riesgo tanto del precio del café como del dólar. Entonces, miren que ahí tenemos dos tipos de riesgos. Entonces, definir también la exposición a ese riesgo. Muchas veces uno dice, por ejemplo, cuando ha estado tan quieta la moneda, en este caso la volatilidad ha sido mínima, sí hubo una represión importante, pero la volatilidad realmente ha sido mínima. Entonces uno diría, cuando hay volatilidad mínima, prefiero quedarme quieto o cubrir el 50% o cubrir el 60%. Entonces ahí es importante diseñar la estrategia de cómo mitigar esos riesgos. No necesariamente tiene que ser el 100%. Recuerden que también para contratar derivados es importante saber qué cupos de endeudamiento tengo. Los bancos no solamente cuando me hacen el análisis de qué derivados puedo contratar, ellos me miran mis cupos de endeudamiento con sobregiro, con créditos y demás. Y eso va cerrándome la llave que yo tengo para poder cubrir las partidas adicionales. Entonces, es importante hacer un diseño muy juicioso de qué realmente necesito cubrir y cómo lo necesito cubrir. Definir el tipo de cobertura. Entonces, miren que lo que comentaba Diego, tengo cobertura de flujo efectivo. Ah, es que estoy cubriendo ventas, pero todavía no han llegado. Bueno, entonces contratemos un derivado que me permita vender esos dólares a un buen precio, pero como todavía es la partida cubierta, no me toca el PIG, voy a guardar eso en la cuenta del ORI. ¿Qué me sirve? A cobertura de flujo efectivo. O tengo unas coberturas de unas cuentas por pagar en dólares que yo prefiero, el dólar empezó a subir en este momento, ahorita tenemos presidenciales y demás, puede aumentar el riesgo, yo prefiero contratar unos derivados. ¿Qué está pasando en este momento con mis partidas cubiertas, mis cuentas por pagar? Pues yo las tengo que actualizar en este momento por diferencia en cambio. ¿Y a dónde va esa diferencia en cambio? Al PIG. Ah, bueno, entonces miren que como esa partida va al PIG y el valor razonable me permite cubrir las variaciones del instrumento de cobertura, llevarlos al PIG, entonces me voy a ir con una contabilidad de valor razonable para que las diferencias en cambio de la partida cubierta estén mitigados con las diferencias del valor razonable del instrumento de cobertura. En cuanto a las filiales, pues sí, sí, definitivamente yo estoy abriendo mercado, estoy montando mis compañías en otros mercados que estamos teniendo volatilidades importantes en tasas de cambio, pues y puedo hacer la contratación de un instrumento que me permita mitigar el momento de consolidar las cifras de mi filial en casa matriz, pueden hacerlo desde el momento cero y pues ya recordemos que la contabilidad de una cobertura de inversión en el extranjero va directamente al ORI, la parte que sea efectiva. Bueno, definir los tipos de derivados, pues aquí es importante tener no solamente del área de auditoría, sino también el área financiera que hay que tener un control sobre los cupos que yo voy a contratar. No puedo contratar muchos cupos, como les comentaba, también hay cupos de endeudamiento en los bancos, pero también el ser, de pronto, no ser tan juicioso con el análisis que necesito, puedo llevar a la compañía a un endeudamiento porque, como lo decía Diego, un forward me da la obligación de cumplir sí o sí esa compra o esa venta. Entonces me puede estar generando problemas de liquidez. Entonces, aquí es importante definir quiénes pueden contratar, qué tipos de derivados podemos contratar y hasta qué montos y a qué plazos podemos contratar. Y es importante establecer las metodologías de valoración de los derivados. Y eso lo tenemos que reportar en nuestros estados financieros en revelaciones.
Muchas de las compañías a veces hacen eh, no sé, buscan una valoración muy plana en cuanto a, es que contraté a tasa de cambio y tasa de interés y se nos olvida que un valor del dinero en el tiempo entre una fecha y la otra. Entonces, cuando vamos a hacer la revisión, las valoraciones no sirven porque no es una valoración que realmente mida el valor del dinero en el tiempo. Y recordemos que cuando nacen las NIF o tenemos que implementar las NIF, tuvimos que desempolvar todo el conocimiento que teníamos en matemática financiera porque casi todo tiene que ver con medir a costo amortizado o medir a valor razonable, traer a valor presente de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces es importante que conozcamos, como les comenté en algún momento, no necesariamente tienen que saber cómo se hace la valoración, pero sí entender qué variables afectan la valoración de estos derivados. Y en últimas, definir la metodología de la eficacia y la efectividad, que recordemos tiene que ver con las variaciones de la partida cubierta y las variaciones del instrumento de cobertura. En cuanto a la designación formal, pues lo que les comentaba es un match que vamos a tener entre qué riesgos estoy cubriendo, qué partidas me están generando ese riesgo y con qué los estoy cubriendo. Y el monitoreo lo que me va a permitir al final de cada mes es saber qué voy a registrar en cada cuenta que corresponde y qué definitivamente se me va a ir al PIG como parte inefectiva. Listo. Adrián. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la contabilidad de cobertura? Uno, recordemos, los derivados son un seguro y me van a permitir tener una volatilidad, llamémosla innecesaria, porque de alguna manera yo ya casé los valores a los que voy a hacer los pagos o voy a recibir los ingresos. Y eso me permite tener una estructura financiera un poco más serena y poder planear mi operación con números un poquito más reales. Mejora la transparencia financiera, pues porque realmente recordemos que la gestión financiera es en analizar los riesgos y buscar cómo mitigarlos frente a una operación que me están generando. Fortalezco pues la gestión del riesgo. Esto aquí es importante que realmente cuando nosotros nos montemos en el bus de contabilidad de cobertura, esto no es un tema aislado de tesorería, un tema aislado del financiero, un tema aislado de contabilidad. Esto es un tema integral que realmente necesitamos que el riesgo sea entendido por todos y que los conceptos sean transversales a todos para que cualquier persona pueda entender si el registro que estoy haciendo está bien, si la contratación que estoy haciendo está bien y si me va a generar realmente la oportunidad de mejora o la oportunidad de mitigación que estoy buscando. Bueno, facilita las auditorías. Recuerden que pues no solamente son auditorías internas y externas, todo debe tener una trazabilidad, debe tener un porqué podemos dar la razón del por qué lo estamos haciendo. Y como comentaba, pues facilita los procesos de planeación financiera. Gracias, Eva. Bueno, si les parece bien, podemos pasar a, bueno, Julián, si quieres contarnos un poco de la experiencia que has tenido en Cali en la aplicación con clientes. Gracias, Diego. Sí, en efecto, en la oficina de Cali hemos tenido, digamos, una serie de clientes que hemos venido atendiendo desde hace aproximadamente unos 7, 8 años, donde hemos tenido la transformación de compañías que funcionaban bajo NIF, pero que no tenían, como lo acabamos de contar en este webinar, no tenían muy claro cómo era el proceso de convertir su contabilidad de derivados no bajo política NIF, sino, digamos, muchas de ellas de una forma bastante artesanal, si se puede decir, usando principios de contabilidad básicos, pero sin ser de contabilidad bajo NIF para derivados, eh, asumiendo unas políticas como las que hemos comentado hasta ahora. Hemos atendido básicamente tres sectores grandes. Hemos atendido el sector financiero, donde particularmente tendemos a creer que el sector financiero tiene todo aprendido con respecto al tema de no solamente del funcionamiento derivado, sino también de la contabilidad como tal. Hemos manejado un par de compañías en el sur del país, pues Cali también atiende Cauca y Nariño, compañías que vienen de ser, digamos, que tienen un corte un poco más cooperativo,
y que ya hoy por hoy una de ellas ya se convirtió en banco, donde lo que hicimos fue hacer una transición para sus derivados, derivados que en principio pues, hacían parte de su operación de una forma muy tímida, pero que se convirtieron en una herramienta efectivamente de gestión de tasa de cambio importante, y terminamos apoyándolos en crear la política, en crear la documentación necesaria para poder abordar eh, contabilidad de derivados como la norma lo indica. Y finalmente, pues ellos ya han implementado toda su contabilidad de derivados, han crecido en su manejo de derivados y evidentemente esto fue pues una puerta de entrada también para convertirse en entidad financiera, una de ellas en ese manejo de derivados, tal como lo hemos señalado, lo hemos comentado a lo largo de este webinar. También hemos atendido desde Cali compañías del sector industrial. Tengo una compañía que estuvimos trabajando y acompañando del sector eléctrico. Pues evidentemente su exportación de servicios comenzó a crecer en términos de los vecinos de Ecuador y de Venezuela en su momento, pero también estos, digamos, servicios y productos que ellos brindaban también venían evidentemente importando maquinaria, importando muchos de sus inventarios requeridos para poder hacer prestar su servicio allí en la ciudad de Cali. Y también comenzaron muy tímidamente con unos cuantos forwards para poder asegurar su flujo de caja en dólares, y terminamos acompañándolos también en ese proceso de acompañar contablemente y financieramente la adopción de norma internacional para derivados. Finalmente, ellos descubrieron allí un gran potencial, claro, volcaron toda su operación, que terminó siendo casi el 70% en divisas, y evidentemente se convirtió no solamente operativamente en una excelente herramienta para gestionar tesorería, sino contablemente para poder asegurar que el proceso estuviera completamente cubierto a la luz de la norma. Y en sector industrial particularmente también tuvimos una experiencia interesante con un comercializador y productor, ellos tienen una planta de producción de productos para el consumo masivo en términos de cuidado de bebé, cuidado íntimo para la mujer, digamos que todo el tema salud lo manejaban, y por tener, digamos, una serie de proveedores, todos por fuera del país, pues también su riesgo de tasa de mercado, su tasa de cambio, constituía una fuerte tendencia a generar ruido en su estado financiero. Eh, Comenzaron con haciendo forwards, terminaron haciendo swaps. El manejo de swaps en principio para muchas empresas del sector real puede resultar bastante difícil de entender, eh, pero les acompañamos primero en el entendimiento del producto, el manejo contable del producto y luego en la adopción, digamos, de NIF para instrumentos financieros de este corte. Eh, Como lo comentó Diego en su momento, y también Marlen, tendemos a creer en la industria que el hecho de tener una contabilidad de coberturas, perdón, una contabilidad de instrumentos financieros bajo NIF ya nos blinda para tener una cobertura de digamos, a nivel contable eh, totalmente estructurada. Esto, pues, evidentemente no es así. Cuando muchas de esas compañías del sector real descubren que hay un mundo más allá de la NIF 9 estándar, vamos a decirlo así, pues terminan entendiendo que es preciso adoptar una serie de políticas, de entender los riesgos financieros con los que se cubren, entender cómo funcionan las partidas cubiertas, entender esa efectividad de la cobertura. eh, y pues evidentemente eso termina volviéndose un problema a resolver, en el que hemos acompañado ese tipo de compañías. Es un poco la experiencia que hemos tenido desde la oficina de Cali con algunas implementaciones, algunos clientes que hemos tenido donde les hemos ayudado, les hemos acompañado en este proceso. Bueno, Julián, muchas gracias por tu experiencia. Vamos a ver el espacio de preguntas y respuestas, que hemos visto que
muy juiciosamente las han estado respondiendo. Así que por el momento no tenemos preguntas, ya se han ido respondiendo en el chat. Si alguien quiere levantar la mano para hacer alguna pregunta, le habilitamos el micrófono. El momento es ahora. Perfecto, listo. Em, bueno, primero agradecer por haber respondido todas las preguntas de nuestro público. Veo que hicieron bastantes preguntas y estuvieron muy atentos a responder al momento a las dudas. De igual manera, si nos comparten otra vez las slides donde están los datos de ustedes, por si el público llega a tener más preguntas, comentarios, les pueda escribir directamente a ustedes. Ah, sí, tenemos una pregunta aquí en el chat. Listo. ¿Se debe cambiar la contabilidad? Un segundo. ¿Se puede cambiar la contabilidad en el ERP para contabilidad de coberturas? Aunque creo que ya Diego la respondió. ¿Me confirmas? Sí, creería que esa pregunta ya la respondí. Listo, perfecto. Acá tenemos otra persona que quiere hablar, Ivonne Moscoso. Vamos a darle la palabra. Adelante, Ivonne. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ok, bueno, yo tengo una inquietud. Digamos que yo tengo un cliente, ¿sí? Digamos que la metodología que ellos usan, ¿sí? Es para tema de cobertura de inventarios, la compra de inventarios, principalmente. Tengo una inquietud y es que ellos, digamos que hacen la requisición o, bueno, la compra de su inventario. Muchas veces se tiene ya la factura o pues digamos que la requisición de este inventario, ¿sí? Ellos tienen un forward por cada una de esas compras o de esas facturas. Y la diferencia, en cambio, digamos que la están llevando al ORI. Y cuando lo liquidan, pues se hace un reconocimiento al PIG, ¿sí? En este caso, ellos por política tienen contabilidad de coberturas, pero mi inquietud es esta forma en que ellos lo están haciendo, digamos que sería flujo de efectivo. Bueno, pues hay que mirar la particularidad de la transacción, porque bueno, con el detalle que me compartes, interpreto que es flujo de efectivo, pero pues, para darte una respuesta completamente aterrizada, pues sería de mi parte deseable conocer más los detalles, pero bueno, con lo que me compartes y poder dar una respuesta, interpreto que la situación de la compañía efectivamente es una incertidumbre en el flujo de efectivo y por el tratamiento que nos comentas que la compañía está aplicando, sí, sería flujo de efectivo. Ahí lo que yo diría adicionalmente es que cuando termina la relación de cobertura, en ese momento lo que se haya acumulado en el ORI no necesariamente hay que llevarlo a resultados. Depende de qué es lo que estoy cubriendo. Si estoy cubriendo un costo, pues bueno, sí, cae a resultados, porque pues el costo está en resultados, pero yo puedo estar comprando inventarios, por ejemplo, puedo estar cubriendo algo que al final de cuentas va a aparecer en balance. Entonces, si ese es el caso, yo podría capitalizar lo que al final se acumuló en el ORI, lo puedo capitalizar en el reconocimiento de ese activo o pasivo que termina al final reconociéndose en balance. Entonces, depende de exactamente qué es lo que al final de cuentas estoy cubriendo, pues que la exposición es de flujo de caja, sí, pero que termina reconociéndose contablemente al final. Entonces, bueno, en general esa sería la respuesta que te puedo dar, pero sería deseable conocer un poco más el detalle para pues, estar seguros de darte una respuesta que no vaya de pronto a estar poco alineada con la realidad de la compañía. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto.
Perfecto. Bueno, ya con esto damos por cerrado nuestro espacio de preguntas y respuestas. Si quedaron más dudas, pueden contactar directamente a Rosette Bedford. Aquí en el chat le vamos a estar dejando a ustedes los datos de contacto de la cámara también, por si tienen alguna duda puedan contactarnos y nosotros hacemos llegar la duda. Listo. A los que preguntan si la charla estamos grabando, correcto, estamos grabando y enviaremos las memorias a los correos registrados a este webinar, entonces, para que usted la pueda revisar o compartir. ¿Listo? Y bueno, ya que hemos llegado al cierre de este webinar, quiero agradecer especialmente a nuestro afiliado Russell Bedford Colombia, a nuestros conferencistas de hoy, Mauren, Diego y Julián. Muchas gracias por compartir su experiencia, por resolver hoy las dudas de nuestro público, por compartir el conocimiento, las recomendaciones y las prácticas sobre la aplicación de las coberturas bajo NIF 9. Asimismo, agradecemos a todos ustedes, a los asistentes, por acompañarnos, por participar en este espacio de actualización, de aprendizaje. Esperamos que los temas que hoy se abordaron les brinden herramientas útiles para fortalecer la gestión financiera y contable de sus operaciones. Y desde la Cámara Colombo-China seguiremos promoviendo este tipo de encuentros, de espacios que generen valor, conocimiento y conexión entre empresas y expertos. Les invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales para próximos eventos y les deseamos un excelente día y esperamos encontrarnos nuevamente en estos espacios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buen día a todos. Gracias, buen día. Hasta luego, muchas gracias.